29 de julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Hernán Pérez Luz, integrante del Comité por la Institucionalización Democrática. La consulta popular de Iniciativa Ciudadana para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana traslada su competencia nominadora en la función de transparencia a un Senado elegido por el pueblo e independiza a la Fiscalía del Consejo de la Judicatura. El pedido a la Corte Constitucional lo vamos a analizar. Además estará Esteban Torres, asambleísta PSC Tiempo de Cambio por Tungurahua, para hablar sobre los proyectos controvertidos en el nuevo Código de la Salud y también el cambio de sexo a menores de edad sin consentimiento de sus padres mediante procedimientos hormonales y otros procesos. Lo analizamos. Y además, Marta Roldós, ex coordinadora de la Comisión Nacional Anticorrupción en Guayas. Frente a este elevado número de denuncias de corrupción, la justicia evidencia que aún tiene metida la mano por el crimen organizado. Las soluciones propuestas desde el Ejecutivo cumplen la promesa de esa cirugía mayor contra la corrupción. El 20 de junio, por unanimidad, la Corte Constitucional negó el pedido de dictamen previo para preguntar en consulta popular si los habitantes de 4 parroquias entre Carchi e Imbabura deciden aprobar o no minería en sus territorios. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. La Corte opinó que la solicitud no reunía los requisitos de claridad y precisión que la ley exige, y no entró a examinar la procedencia de consultas populares sobre minería. Pachacutic ha anunciado que solicitará una consulta de ámbito nacional, y eso es legítimo, así como necesario. Pues el 18 de julio en Zamora Chinchipe, el proyecto Mirador inició su producción de cielo abierto a gran escala con un yacimiento de cobre, oro y plata, pero al formularse la buena nueva, quedó claro que esta explotación rendirá al Estado durante el periodo 2019-2049, en 30 años, 360 meses, ingresos por 7.635 millones de dólares, que equivalen a 7 meses de exportaciones petroleras con su mejor precio. Y aquí está el meollo del asunto, pues se ha vendido la idea de que la riqueza minera es similar a la del petróleo, y eso no es así. Aunque se agreguen 3 proyectos más de explotación minera que estarían por comenzar. Por otro lado, equivocadamente se da la impresión que únicamente se oponen las nacionalidades indígenas a la explotación minera, porque desplaza a pueblos aborígenes, con lo que resulta una falsa ecuación en la que, por un lado, están 17 millones de ecuatorianos beneficiados frente a un puñado de indígenas perjudicados. Pero esto tampoco es así. El problema son las fuentes de agua de la cordillera que riegan las provincias del litoral, sus cultivos, que son exportaciones no petroleras, y millones de seres humanos utilizan esas aguas, que serían irremediablemente envenenadas por arsénico, cianuro, mercurio y plomo, indispensables para la producción minera. Esa es la real ecuación. No solo se trata de reforestar o dar empleo y nuevos emplazamientos a indígenas desplazados. Por eso mismo, debe ser consultada la ciudadanía de todo el país y no exclusivamente la de 4 parroquias rurales, sobre si prefieren unos cuantos millones en 30 años, menos de un año de exportaciones petroleras y alrededor del 20% de las no petroleras, para felicidad de los nuevos ricos de la burocracia, o para el envenenamiento masivo de seres humanos y las exportaciones no petroleras. La ciudadanía debe ser consultada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La consulta popular diminuta 2018 enmendó la Constitución para que el Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por el pueblo, en vez de ser suprimido. Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, propuso otra consulta para eliminarlo. Para el efecto formó un comité de institucionalización democrática y sus integrantes, Rosalía Arteaga, José Ayala Lazo, Simón Espinosa, Pablo Dávila, Gustavo Novoa Bejarano, Hernán Pérez y Darwin Seraquive, han presentado una propuesta. Está con nosotros Hernán Pérez, jurista. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál será el trámite de este proyecto de reforma constitucional? Bueno, tenemos primero que se presentó el proyecto ante la Corte Constitucional, tal como lo dispone la Carta Magna, y esperar que la Corte señale un dictamen en la que nos diga cuál es el procedimiento que hay que seguir. Entendemos que va a seguir el procedimiento de una reforma parcial a la Constitución, que implica el recoger firmas, alrededor de unas 200.000 firmas, y luego presentar este proyecto a conocimiento de la Asamblea, y la Asamblea, luego de debatirlo y conocerlo, lo debe poner en un referéndum a consideración de todo el país. Ese sería el procedimiento. Ahora, este problema surgió porque la consulta diminuta siguió la tónica de todo cambia, pero nada cambia, y no fue al fondo del problema. Pero ahora se propone una reforma parcial a la Constitución con 29 cambios. ¿No son excesivos 29 cambios para dos preguntas? No, no son excesivos, al contrario, creo que se queda corta la reforma. Básicamente se trata en un caso de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No estamos de acuerdo con simplemente quitarle una que otra atribución, ni tampoco con disminuirle ciertas competencias, sino básicamente con eliminarlo por completo del mapa constitucional. Pero como las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser obviamente ejercidas por algún órgano constitucional, especialmente las de designación, porque aquellas de combate a la corrupción, etcétera, ya están asignadas a otros órganos. Entonces, en vista de ese traspaso de atribuciones, y para evitar caer en los errores que se cometió en la época anterior a la Constitución de Montecristi, ¿verdad? Hemos decidido entonces reformular un poco el órgano legislativo y asignarle esas atribuciones ahora a una asamblea fundamentalmente reformada que pueda realmente responder a las necesidades de que se elijan a estas dignidades con la participación ciudadana y siguiendo un trámite diferente al que hemos estado acostumbrados antes de la Constitución de Montecristi. Ahora, sobre el Consejo de Participación Ciudadana y su competencia nominadora de la función de transparencia y control, se propone entonces sustituirlo por un Senado, por tanto, reformar el control político de la Asamblea Nacional. Esto implica una serie de aspectos, porque serían las competencias del Senado, las competencias de los asambleístas, los trámites internos, cómo se manejan, puesto que el CAL, por ejemplo, tiene facultades extraordinarias, se las planteó así Correa para dominar la Asamblea, y hay una serie de aspectos de las funciones ejecutivas incluso, y no solo la legislativa, que son reformadas en este proyecto. ¿Qué se plantea al respecto? Ya que lo menciona, el caso del CAL, por ejemplo, en la reforma se aclara que el CAL no puede monopolizar la fiscalización ni la actividad legislativa como ha venido ocurriendo hasta ahora. Bueno, con respecto a la decisión de la Asamblea, en primer lugar se rebaja el número de diputados. Pasamos de tener 137 diputados o asambleístas, perdón, a 124. La Asamblea se escinde en dos cuerpos, el cuerpo de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Los unos van a durar 2 años, los representantes, y los senadores 4 años. Se ponen ciertos requisitos importantes para ser senadores que creo que los va a requerir el país.
y luego se hace una reorganización, una reformulación de la manera como se llevan a cabo los juicios políticos en el Ecuador, con la Cámara Baja iniciando el proceso de fiscalización y llevando adelante el juicio, pero dejando en manos del Senado, en los 2/3 básicamente, la aprobación del juicio político. Se elimina la necesidad de que la Corte Constitucional dictamine la procedencia del juicio político al presidente de la República y al vicepresidente. Se aclara el ámbito de las llamadas leyes orgánicas para que no sea materia de arbitrariedad. Se le elimina al presidente de la República este poder de tener un veto positivo que implicaba que el 2/3 de los asambleístas sea necesario para eliminarlo. Se elegirían a los senadores y a los diputados, a los representantes en la segunda vuelta electoral, no en la primera vuelta electoral como ha venido ocurriendo, etcétera. Hay cambios importantes. ¿Los senadores serían nacionales o por provincias? Esa es la novedad. Siguiendo un poco el modelo de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, los senadores no son elegidos por una representación territorial, sino básicamente la circunscripción es la nacional. Son 30 senadores elegidos en listas nacionales, con lo cual creo que se va a fortalecer realmente los movimientos o partidos políticos, organizaciones políticas a nivel nacional, y se dejaría en la Cámara de Representantes la elección tradicional provincial. Y entonces lo que se reformaría sería el trámite que había en la partidocracia de que se votaba en plancha, por ejemplo, por la Corte Nacional. No se hacía ningún escrutinio respecto a los candidatos que se presentaban para la función de transparencia y de control. Ese sistema queda eliminado, se fortalece la participación ciudadana a través de una comisión mixta y cada uno de los candidatos son examinados y son puestos al escrutinio público en una sesión del Senado. La segunda pregunta es sobre el fortalecimiento de la Fiscalía General. ¿De qué forma? Aprovechamos la circunstancia de esta consulta para poner a disposición de la ciudadanía la necesidad de sustraer a la Fiscalía General. La Fiscalía General, que es realmente la Fiscalía de los Ciudadanos, es un órgano bastante sui generis, digamos, no puede estar siendo apéndice de la función judicial y menos estar bajo el control del Consejo de la Judicatura. Las recomendaciones internacionales es que la Fiscalía esté al margen de cualquiera de las funciones judiciales, de las funciones estatales, y que más bien tenga una autonomía y se fortalezca, y eso es lo que pensamos hacer con la segunda pregunta. Y peor si aparece un presidente que se cree jefe de todas las funciones del Estado. Bueno, esperemos que con esta reforma se fortalezca aún más la división de poderes, que es una de las preocupaciones que ha tenido el país en los últimos años. Ahora, hay un cabo suelto, la competencia de presentar denuncias de corrupción. La Constitución de 1998 creó la Comisión Cívica Anticorrupción. La del 2008 la sustituyó con el Consejo de Participación Ciudadana y eso nunca funcionó. Y la reforma que proponen ignora esta competencia. ¿Simplemente esa competencia desaparece o solo queda para el fiscal, los asambleístas y la Comisión Anticorrupción del Ejecutivo? La creación de la comisión en el año 98 respondió a una situación evidentemente coyuntural que venía creciendo en el país, de una ineficacia por parte de la Fiscalía General y de los órganos encargados de combatir a la corrupción. Y la verdad es que tuvo su momento histórico, fue obviamente de gran importancia, pero no dejaba de ser una situación anómala, porque era una comisión de ciudadanos sin la debida autoridad o poder, incrustada dentro de la Constitución. Era un órgano mitad ciudadano, mitad público, digamos, porque además formaba parte de la organización del presupuesto general del Estado. Lo que queremos ahora es fortalecer a la Fiscalía. Yo creo que ahí está el punto clave, ¿no? Tenemos que de alguna manera confiar en algunos órganos estatales, y la Fiscalía, que se llamaría ahora Fiscalía General de la Nación, es un cambio semántico, pero que tiene un mensaje de que la Fiscalía es la representante de la vindicta pública de los ciudadanos frente a los temas de corrupción.
Esperemos que este fortalecimiento de la Fiscalía sea suficiente para enfrentar... Pero sin embargo, la situación actual es muy parecida a la de la partidocracia, incluso perfeccionada por Correa, que se apoderó de todas las funciones del Estado. O sea, las denuncias que se han presentado son básicamente denuncias presentadas por los ciudadanos. Las denuncias presentadas últimamente por el poder público son denuncias que han sido presentadas antes ya por la ciudadanía o por los ciudadanos. E incluso dentro de estas denuncias no están las que hace Fiscalía. Más bien había informes de Contraloría con determinaciones de indicios de responsabilidad penal y la Fiscalía las ignoraba. Entonces, en este proceso de fortalecimiento, en este proceso transitorio de que la Fiscalía asuma más profundamente sus responsabilidades, habría de todas maneras un vacío temporal respecto de las denuncias. Bueno, la reforma no merma el derecho de los ciudadanos, de los periodistas y de la sociedad civil de combatir a la corrupción. Todo lo contrario, el propio espíritu de la Constitución del 2008 va hacia ese énfasis que se pone en la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. No hay una limitación. Y tiene usted razón, el fortalecimiento que ahora buscamos en la Fiscalía puede ser que sea un feliz encuentro entre ambos actores. Hernán Pérez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio por Tungurahua. Hablaremos sobre temas controvertidos en proyectos de ley, el cambio de sexo en menores pagado por el Estado. ¿Hay consentimiento o sin consentimiento de sus padres? Lo analizamos, quédese en nuestra sintonía. Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio por Tungurahua, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos. Buenos días también. Están a la espera de la votación del Código de Salud y del texto aprobado en segundo debate. ¿Por qué no está usted de acuerdo con el artículo que se refiere a la prohibición para procedimientos de definición de sexo en caso de personas con sexo ambiguo, dice, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad? Bueno, en efecto se ha cerrado ya el segundo debate. Lo que queda en la Asamblea es únicamente que el ponente presente el texto y ese texto sea votado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mi objeción al artículo 193, que yo de hecho en el debate en el Pleno sugerí que se lo elimine porque se presta para varias interpretaciones, se refiere precisamente al hecho de que se permite con este artículo que menores de edad, sea que han superado la fase de la pubertad o que todavía no superan la fase de la pubertad, pero ya creen que han definido su género, puedan acceder a tratamientos de cambio hormonal, incluso de mutilación, porque son procesos que toman algunos años, y con el perjuicio de que es financiado por el Estado, a lo que se entiende de este artículo. Entonces yo creo que es algo muy peligroso. Yo he dicho también, dejen a los niños en paz y que cualquier persona mayor de edad y con su dinero haga lo que quiera, pero en un principio a los niños hay que protegerlos y evitar precisamente este tipo de procesos que, como le digo, están mal redactados, se prestan para interpretaciones peligrosas y yo creo que lo mejor es eliminarlo de este código. Ok, ¿le preocupa la interpretación? O sea, tal como está redactado, los chicos podrían o pueden realizar una operación de cambio de sexo incluso después de alcanzar la pubertad o después de, dice, definir su identidad de género. ¿Eso podría ser a qué edad? Eso, bueno, si un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años dice que no es niño, sino que no es niña, con este artículo bien podría pedir que someterse a un proceso de cambio hormonal, por supuesto, que al final terminará con una mutilación, con alguna otra operación, e incluso, como el artículo no menciona, por fuera del consentimiento de sus padres. No nos olvidemos que hay incluso una sentencia de la Corte Constitucional que ha dicho que el Estado se convierte en un salvador externo cuando los padres no están dando la debida educación a sus hijos. Entonces, a mí me preocupa... ¿Hubo la intención de sacar el tema de los padres ahí? Pregunto porque revisaba también propuestas anteriores a este mismo artículo. Antes sí decía con la autorización de los padres, etcétera. Finalmente, tal como está, se lo eliminó. Es decir, dejar que sea sin consentimiento o sin la necesidad del consentimiento de los padres.
Así es, y debido también a una jurisprudencia constitucional, como le digo, ya se establece el rol del Estado como un salvador externo que entra en la educación, incluso de los niños, cuando los padres no han dado la educación que cree el Estado se debería haber dado. Pero no es solo eso, sino que también se establece en el artículo 115 un órgano de género que va a coordinar con más organismos del Estado, políticas a nivel de escuela, educativo, desde el principio. Entonces a mí me preocupa que hay una ideología de género extrema en ciertas partes de este código que se manifiestan precisamente en el artículo 193 y en otros anteriores como el 115. Pero ¿cuál es su preocupación a propósito del órgano de género? Y digo, ¿por qué? Porque en teoría la idea era políticas públicas a favor del respeto en temas de identidad de género, pero ¿eso en qué difiere de lo que usted está proponiendo? Bueno, que estos órganos, yo veo que va un tema desde los niños, es decir, desde aquellos que no han cumplido la mayoría de edad, que se manifiesta en ciertas conductas que, por ejemplo, también se las da como problemáticas de salud pública. Entonces yo creo que aquí hay una influencias también que ha sufrido este código. No nos olvidemos que fue presentado en el 2012, varios años ya han estado en la Asamblea y incluso algunos activistas ecuatorianos han dicho que han presentado proyectos para Plan Parenthood. Entonces, en este punto del código yo creo que la Comisión ha hecho un trabajo complicado, pero en este punto yo creo que hay ese tema que preocupa, sobre todo, como le digo, que se presta malas interpretaciones en lo que se refiere a niños y yo creo que lo mejor es eliminarlo de este código. ¿Con qué argumento se ha planteado? Porque tuvieron más de 52 intervenciones también en el segundo debate y cuando tocaron estos temas, ¿con qué argumento se ha intentado sustentar la propuesta de que se pueda incluir esto en el Código de la Salud? Y luego hubo acuerdos a los que sí llegaron, que van a estar sometidos a votación, pero que finalmente se dieron en el segundo debate. Sobre este tema, ¿qué hablaron? Entiendo que ha habido un acuerdo únicamente en el tema del cannabis, que en este código se impide ya que sea la siembra, la producción y la comercialización y se establece únicamente que se pueda importar ciertos productos con el componente del cannabiol para tratamientos médicos, lo cual ya estaba de hecho establecido en el artículo 28 de la Ley de Drogas del 2015, por lo cual ese artículo no sería ni siquiera necesario si se mantiene en ese espíritu. Pero lo que pasó en el 193, se pidió de hecho en el debate que por último se cambie la palabra de indiferenciación por intersexualidad, porque la indiferenciación no es solo física a nivel cromosómico, gonadal, fenotípico, sino fundamentalmente es mental. Entonces, por temas sociales, por temas familiares, entonces ahí creo que está yo la preocupación de que personas que físicamente no presentan características de intersexualidad crean o piensen que no son como nacieron y accedan a tratamientos que son irreversibles, como la mutilación o temas hormonales, y que se den cuenta recién cuando son mayores de edad. Por eso yo he dicho, este tipo de cosas peligrosas, mejor eliminémosla. Ahora, no vale la pena que menores se expongan a estas cosas. Usted se refería ya a una decisión de la Corte Constitucional a propósito del tema de los padres. La Corte hace apenas un año, en el 2018, sentenció que la intervención de los padres, madres sobre los derechos sexuales, sobre los derechos reproductivos en los adolescentes debe encaminarse, dice, a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde, dice, únicamente al adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por el Estado, la sociedad y la familia. Aquí estamos hablando de adolescentes, nuevamente, ¿de qué edades, qué implicaciones tiene esa o tuvo ya esa decisión de la Corte? Bueno, es una decisión terrible porque suprimió el rol de los padres y por eso se habla de un salvador externo como el Estado, que precisamente cuando el Estado cree que los padres no han cumplido con su función de educar a sus hijos, entra el Estado con políticas, vea usted incluso como un organismo de identidad de género, a educar a estos niños. Pero por último ahí se habla de adolescentes en esa sentencia. En el Código de la Salud se habla de personas que no han alcanzado la pubertad, lo cual estamos hablando entre niños y niñas de 12, 14 años, o personas, no es es o personas que hayan decidido ya su identidad a pesar de no estar ni siquiera en la pubertad. Es decir, por eso le digo, una niña, un niño de 8, 9 años o 10 años bien podría sentirse de otra forma
y pedir que acceder a tratamientos complicados. Yo lo que he dicho es cualquier persona que haga lo que quiera, pero con la mayoría de edad y con su dinero también, porque el Estado no está en capacidad de solventar y pagar este tipo de tratamientos. Sobre el Sistema Nacional de Salud ha sido recurrente otra preocupación en relación a que el Ministerio de Salud pueda ser juez y parte, que tenga la atribución de control, pero también la prestación del servicio. ¿Cómo se evalúa a sí misma en el servicio? ¿Qué proponen? Luego, si este código se aprueba tal como está, tendremos un Ministerio de la Salud mucho más poderoso que el actual, lo cual es preocupante. Se ha excluido además la voz de los actores privados de comisiones importantísimas que deciden el tema de medicamentos esenciales. Vea usted que la no actualización del cuadro básico de medicinas le ha generado al Estado ya casi 200 millones de dólares en judicialización de estos medicamentos. Entonces, por todos estos temas también hay una concentración de poder en la autoridad sanitaria nacional y creo que es también uno de los temas preocupantes que se ha observado en el Pleno. Ahora, ese es el objetivo y ha sido también la finalidad de esta comisión, entonces no veo que vayan a cambiar en ese punto. Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos. 7:30, vamos a una pausa y cuando regresemos ya están nuestros estudios Marta Roldós, ex coordinadora de la Comisión Nacional Anticorrupción. La mano sigue metida en la justicia, hay acciones respecto a denuncias presentadas. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Marta Roldós, ex coordinadora en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buen día con todos. El decreto ejecutivo 828 de 25 de julio deroga el decreto ejecutivo 1734 de mayo 25 de 2009, que designaba al Consejo de Participación Ciudadana como autoridad central del Estado para los efectos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en su lugar nombra en el artículo 1 a la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que así se consolida la cirugía mayor contra la corrupción ofrecida por el presidente? Mira, yo creo que obviamente el Consejo de Participación Ciudadana contra la Corrupción no hizo nada. Creo que además la lucha anticorrupción no es algo, ahora le ponen a la Secretaría, creo que esto es lo que hace el Ejecutivo y me parece que es un tema como de trámite, pero no creo que por allí vaya la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ir, y ya algo se ha avanzado justamente por la recuperación de los diferentes entes de fiscalización y control, que tengan una labor independiente del Ejecutivo, independiente de todo tipo de presiones políticas y que realicen su trabajo. Y por otro lado, depende también de la acción de la ciudadanía, de una observación y de una veeduría ciudadana, pero realmente independiente del Ejecutivo y del Estado. Respecto a independencia, la Comisión Internacional contra la Corrupción, que constituyó el jefe del Ejecutivo, dándoles a sus integrantes la calidad de consejeros presidenciales, ¿responde a las expectativas ciudadanas? Yo creo que básicamente el presidente lo que ha pedido es una consejería. Nosotros, recuerdo hace mucho tiempo decíamos queremos una CICIG, ¿no? Queríamos realmente una comisión, si se va a llamar a alguien de afuera, que se lo llame no solamente para dar recomendaciones, que ojalá sean aplicadas, ojalá no sea simplemente maquillaje, sino que realmente haya la posibilidad de trabajar en eso. O tener algo como lo que se tuvo en Perú, que fue una procuraduría contra la corrupción. Creo que tenemos que empezar a ver y empezar a dialogar y a debatir qué tipo de institucionalidad nos damos. Desde la sociedad civil, como lo oí hace un momento usted mismo decir, realmente la mayor parte de denuncias contra la corrupción han venido de la prensa independiente y de la sociedad civil en los últimos años. Y de hecho, incluso ha habido informes de Contraloría que no eran recogidos por Fiscalía. Fiscalía se está poniendo al día después de más de una década de tener un enorme retraso en luchar contra la corrupción, y se debería pensar
que ese retraso es tan grande que deberíamos pensar en algo que permita que se gestione de manera más o menos eficiente y rápida. Pero ese algo hubiera sido precisamente una comisión internacional con asesoría de las Naciones Unidas anticorrupción, como la que ofreció Lenín Moreno, como la que ha funcionado en Guatemala con todo éxito, sino que en Guatemala fue tan exitosa que ha terminado acusando al presidente que la creó. Sí, bueno, esa era la aspiración que teníamos los sectores ciudadanos, yo también tenía esa misma aspiración, pero creo que dada la situación en que estamos, creo que hay un gran reto de parte sobre todo de los periodistas de investigación independientes, ya sea en la televisión, prensa escrita, en los medios nativos digitales, de seguir haciendo su trabajo. Existe una... Bueno, pero eso existe, pero lo que pasa es que también se escucha a ciertos asambleístas que dicen que eso lo hagan los periodistas. Y entonces ellos, ¿para qué piden el voto? ¿Para qué les pagan un sueldo? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, eso nos preguntamos mucho. A mí realmente creo que hay una tarea de lucha contra la corrupción y de justamente de exigión de rendición de cuentas en las que la Asamblea está muy demorada. O sea, uno de los ejemplos es lo que pasó con la famosa comisión Ampetra, que lo que hizo la señora Silvia Salgado fue dilatar todo lo posible para evitar que el exministro de Educación respondiera en tiempo, que es colega asambleísta de ella, respondiera en tiempo por ese crimen atroz. Y que además del que... Incluso comenzando por el nombre, ¿qué quiere decir Ampetra? Es las siglas de un colegio de Quito. Y entonces eso no significa nada. El problema era la violación de menores en establecimientos escolares. Claro, las siglas eran porque era un colegio donde había habido una violación masiva, pero a partir de eso se encontró otras violaciones masivas. No fue el único. Acá en el colegio Réplica Aguirre Abad también hubo violaciones masivas. Los casos son miles. Y ese caso también es uno de los casos que ha quedado en el aire. Como van quedando en el aire muchísimos otros casos. Y ahí hay una responsabilidad. Y quedan en el aire después de que el Ejecutivo también anunció que iba a tomar las medidas y todo eso. Y ahí se ve y se nota que el Ejecutivo no tiene por qué intervenir en esto. Bueno, además hay un problema grave también con el Ejecutivo, y esto es algo en lo que hemos trabajado, no trabajé como Comisión Anticorrupción, sino como Fundación Mil Hojas, con Fundamedio, sacamos un informe sobre el tema de acceso a la información. Y en este momento, todavía con Lenín Moreno, hay restricciones al acceso a la información. Hay información que se declara reservada, hay información que se declara que no la produce la institución que debería producirla, como en el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, de desagregar por distritos los abusos en planteles escolares. Hay información, y como Comisión Guayas tuvimos otro problema también. Hay información que se declara reservada de manera absurda, pero que incluso hay fallos judiciales que mantienen esa reserva de manera realmente impropia, ¿no? Aquí hubo una jueza que falló, que tenía que... Ahora, respecto a los fallos judiciales... acceso a información con el de la reserva. Respecto a los fallos judiciales, la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué consecuencias debe traer sobre la metida de mano a la justicia? Bueno, mire, justamente estamos publicando, hemos hecho con Fernando Villavicencio y Mil Hojas un artículo sobre cómo se veía, cómo premiaban y castigaban jueces de acuerdo a cómo eran o no obedientes a los dictámenes del Ejecutivo, ¿no? O sea, no podemos tener una corte donde siga ahí el juez Paredes. Tenemos todavía de juez a Paredes, tenemos todavía a personas... Paredes es el juez del caso del universo, ¿no? Que ya claro. Hay, incluso la CIDH ha pedido al Ecuador que dé medidas de restitución al universo y a Emilio Palacio. El juez Paredes, que fue premiado por el correísmo por ser, digamos, obediente con una sentencia que vino en una flash memory. Entonces, todo eso implica que incluso cuando las fiscalías ya empiezan a actuar, se topan todavía con una estructura de jueces a nivel de la Corte Nacional, pero también a nivel de la Corte Provincial. En Guayas tenemos muchísimos de esos que responden o al correato o a otros intereses que no son necesariamente los de la justicia. Como integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, de las organizaciones sociales
está de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional presentado por el comité que fundó Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Transitorio? Bueno, yo estoy recién informándome adecuadamente, me parece que tiene algunos puntos bien interesantes, sobre todo el tema de la independencia de Fiscalía. Creo que hay algunos puntos que son muy interesantes en esto. Creo que la ciudadanía deberíamos revisar, abocarnos a revisar más ese proyecto, pero creo que una de las cosas que además de este proyecto, creo que hay proyectos de ley, pero también hay prácticas. Y hay prácticas que sí se le tienen que exigir al Ejecutivo. El Ejecutivo ahora, el actual, el de Lenín Moreno, tiene que romper con las resistencias y las inercias del correísmo. No hay transparencia, no hay lucha contra la corrupción posible sin acceso a la información. Y este es un país donde todavía se niega a la prensa el acceso a la información. Este es un país donde hasta la Contraloría tuvo problemas para conseguir la información de la deuda externa. O sea, hasta entre entidades del Estado hay problemas para conseguir información que debía ser abierta y transparente. Y el propio presidente lo dijo, sobre la deuda, el mismo presidente no sabía exactamente cuál era la situación de la deuda. Bueno, sobre la deuda deberían pedir los contratos originales, por ejemplo, porque en algunos casos no hay los contratos originales de endeudamiento. Entonces, eso es algo que es grave. O sea, debemos... Ahora, en la propuesta del Comité Pro Institucionalización, no se toma en cuenta la facultad de presentar denuncias, digamos, del Consejo de Participación. Eso vuelve a quedar nuevamente en manos de la ciudadanía, en manos de periodistas, dicen, o en manos privadas. Entonces, eso no sería debilitar precisamente esta denunciología que ahora es lo que se ve, que hay muchas denuncias y no hay acciones judiciales. Pues yo creo que básicamente el problema es, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene varios problemas que hay que estudiarlos bien, ¿no? Ya hemos visto recientemente lo perverso y lo manipulado que puede llegar a ser esta institución. Es una institución que realmente no debió nacer, pero es muy complicado eliminarla, que tuvo un propósito desde las organizaciones sociales que creyeron en ella, más o menos noble, pero que se convirtió en un Frankenstein y ha funcionado como un Frankenstein. Magda Rolós, gracias por participar en Contacto Directo. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Una excelente semana y Alfredo, nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.